Hola, amigos de la historia, bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a hablaros de las edades de la historia. Vamos a ver resumidamente cómo se dividen las diferentes fases de la historia. Como bien sabéis, la historia es muy amplia, por lo tanto la tenemos que dividir en diversos segmentos para poder estudiarlos más en profundidad. Estos segmentos se acostumbran a dividir por hechos importantes y capitales que marcan un gran cambio entre una época y otra época. Así pues, las distintas edades de la historia serían, primero, la prehistoria, segundo, la edad antigua, tercero, la edad media, cuarto, la edad moderna y para finalizar, quinto, la edad contemporánea. Vayamos pues a ver un poquito más concretamente la prehistoria. Esta etapa de la historia va de 2 a 3 millones antes de Cristo al 4000 más o menos antes de Cristo con la aparición de la escritura. Como ves, es un larguísimo periodo de tiempo que a su vez se ha subdividido en diversas partes. La primera y más antigua sería el Paleolítico. En este periodo aparecen los primeros humanos, que son cazadores-recolectores y por lo tanto nómadas. Se desplazan de un lugar a otro en busca de recursos. Trabajan distintos materiales como la piedra, la madera, los huesos de animales, descubren y doman el fuego. Y también es de esta época cuando aparecen las primeras pinturas rupestres. La segunda etapa dentro de la prehistoria sería el Neolítico. Aquí ya aparece la agricultura y la ramadería y por lo tanto las gentes se hacen sedentarias. Aparecen poblados, los primeros poblados, y por lo tanto se necesitan nuevos utensilios para esta nueva vida. Es, por ejemplo, en esta etapa que aparece la cerámica, pues como tenían excedente de producción, necesitaban sitios donde guardarlo y es por eso que se crea la cerámica. Y para finalizar serían las edad de los metales, que se conoce así porque el ser humano va progresivamente descubriendo y trabajando nuevos metales, empezando por el cobre, pasando al bronce y finalizando ya en la edad del hierro. Pasamos después a la edad antigua. Como os decía antes, la edad antigua empieza hacia el 3300 a.C. con la aparición de la escritura hasta el siglo V después de Cristo con la caída del Imperio Romano. Como digo, aparece la escritura y con ella las primeras civilizaciones, empezando por Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, por ejemplo. Es decir, si antes teníamos poblados, ahora vemos que estos poblados se van uniendo, haciendo mega estructuras que acabarán desarrollándose en grandes imperios. Tenemos entonces la sociedad mucho más jerarquizada que en épocas anteriores. Son en general politeístas y como digo eso, comprende hasta el fin del Imperio Romano hacia el siglo V con las invasiones bárbaras. La tercera etapa de estas edades de la historia sería la Edad Media, que va del siglo V después de Cristo, con la caída del Imperio Romano, al 1492 con el descubrimiento de América. En esta etapa vemos que se pasa del sistema esclavista al sistema feudal. El sistema feudal, como recordáis, es la pirámide, donde arriba están el rey y la nobleza y el clero, y luego las distintas capas hasta llegar al pueblo llano campesinado. Se pierde la centralidad de Roma, que antes era el punto central que dominaba casi toda Europa, pues ahora aparecen diversos puntos donde Roma ya no tiene tanto que decir, sino que van cogiendo poder otros sitios.
florecen, pues como digo, civilizaciones independientemente en diversas partes de Europa. En esta etapa es marcadamente monoteísta, aunque al principio no, pero empieza a aparecer la vida urbana. La Edad Media, como también es un periodo muy largo, también se subdivide en 3 etapas dentro de la Edad Media. La primera sería la temprana Edad Media, que va del siglo V al siglo IX. En esta época es cuando surge el Imperio Carolingio, por ejemplo, que domina casi todo el centro de Europa. También es cuando cuando hay lugar a la reconquista por parte de los habitantes del norte de España, ganándole terreno a los musulmanes que habían conquistado la península pocos siglos antes. Y lo que sí es que hay un cierto abandono de las ciudades a causa de las invasiones bárbaras que habían habido. Las ciudades quedan totalmente destruidas y la gente se vuelve a repartir en una vida un poco más rural. Hay poco comercio y la cultura está dentro de la Iglesia, es decir, la que salvaguarda la cultura europea es la Iglesia. Pasamos a la siguiente etapa, que sería la Alta Edad Media, que va del siglo IX al siglo XIII. Aquí es cuando realmente ya aparece el sistema feudal. La Iglesia Católica cobra muchísima importancia, es casi el puntal en el que gira toda la vida en Europa. Es en esta época cuando aparecen las cruzadas. También hay la aparición de una preburguesía, pues se vuelve a instaurar la vida urbana. Y es en esta época también que artísticamente aparece tanto el románico como, poco tiempo después, el gótico. Y para finalizar, la Baja Edad Media, que iría del siglo XIII al siglo XV. Aquí hay lo que se da es una centralización política, así como antes del sistema feudal. Cada condado, cada zona tenía su propio aristócrata que mandaba en esa zona. En la Baja Edad Media se da una centralización. La figura de los reyes, de los monarcas, cobra mucha importancia y se va pasando, pues eso, como digo, de diversos puntos de poder a una centralización donde el rey, el monarca, poco a poco va dando paso a lo que luego se conocerá como la monarquía absoluta. Pasamos luego a la Edad Moderna, que va del siglo XV, como veíamos antes, del 1492 con el descubrimiento de América, al 1789 con la Revolución Francesa. En esta etapa se da una gran evolución, pues se descubren y se inventan cosas muy importantes y muy potentes, como por ejemplo la imprenta. Se descubre América y se conquista América con eso proporciona muchos recursos y además abre un gran mercado, con lo cual el comercio también tiene un auge muy, muy marcado. En esta época es cuando se da el renacimiento, tanto social, como cultural, como económico, como artístico, y las ciudades cobran mucha importancia. Por lo tanto, la burguesía es ya cuando definitivamente se asienta y se erige como también pilar de la sociedad. Está la monarquía, pero ahora tiene un contrapoder que será la burguesía. Como decía, en esta época es cuando empieza a surgir la Ilustración y, por primera vez en la historia, la religión empieza a perder un poquito de importancia para centrarse en el hombre. Es decir, si antes Dios era el centro del universo, podríamos decir que en esta época el hombre empieza a ser el centro del universo. Y para finalizar, la edad contemporánea, que va del siglo XIX hasta la actualidad. Como decíamos, desde la Revolución Francesa hasta hoy en día. En esta época hay cambios sociales brutales. Se pasa al sistema republicano, con lo cual es el pueblo el que ahora tendrá el poder, en lugar de antes que lo tenía la monarquía, el clero y la aristocracia. Ahora será el pueblo que, mediante votación popular, dirimirá cómo quiere ser gobernado, bajo qué sistema quiere vivir.
En esta época también la Iglesia pierde mucha importancia, se queda como algo más personal y no tanto social. Bueno, que voy a contaros, inventos fundamentales para el desarrollo de la humanidad, como podrían ser la máquina de vapor, la radio, Internet, que todos ellos hacen que junto a la revolución industrial y la segunda revolución industrial conocida tecnológica, la humanidad avance a pasos agigantados y se instaure lo que hoy en día conocemos como la globalización. Bien amigos, hemos visto pues las distintas etapas, edades de la historia de forma muy resumida, pues como veis es un periodo enorme, pero bueno, para que tengáis claro un pequeño resumen de qué etapas son y más o menos las cosas más importantes que se dieron en ellas, hemos visto pues este pequeño resumen de las edades de la historia. Espero que os haya gustado y como siempre recordaros que en nuestra página web encontraréis algunos ejercicios que os hemos preparado de este tema, así como otros muchos temas que bien seguro os podrían interesar. Así pues, sin nada más que añadir, me despido de vosotros. Hasta la próxima sesión. Muchas gracias.